Ok, qué bueno que están todos juntos, que todos pudieron venir. Julie García viene invitada directamente del rector Alejandro Gertz Manero. Es periodista y les va a hablar de su experiencia en el medio y cómo la tecnología ha ido cambiando este asunto. No les hablo más de ella porque justamente de eso viene ella, entonces les cedo el micrófono y le agradezco mucho que haya venido. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, yo les voy a contar un poco de mi experiencia en los medios de comunicación. Yo siempre he trabajado en televisión, siempre, desde los 17 años. Yo soy, para que me conozcan un poco y sepan como más o menos quién soy yo y mi experiencia profesional, soy Julie García, siempre he trabajado en televisión, tengo 22 años de experiencia en tele. ¿Han escuchado del montaje de Florence Cassel? Bueno, soy la periodista que descubrió el montaje y que lo publicó estando en Televisa cuando trabajaba en Punto de Partida con Denis Merkel. Trabajé en Colombia haciendo documentales. Luego aquí en México trabajé en el Canal 40, fui directora, realizadora, reportera de Canal 40 en el noticiero cuando estaban Ciro y Denis como conductores, que ahorita voy a abundar un poco como en esa experiencia. Luego trabajé en Televisa en Punto de Partida y luego en Milenio Televisión, donde fui periodista, conductora del noticiero de las 9 de la noche. Y bueno, de Milenio me despidieron hace 2 años más o menos por diferencias editoriales con Carlos Marín, con quien yo no concordaba ya en nada por la política que él estaba llevando dentro de la empresa. Y finalmente el único trabajo que encontré después de eso fue en el Universal TV en Internet. El Internet es un medio que yo odiaba el Internet, pero ahora lo amo el Internet. Me parece una experiencia de verdad maravillosa y creo que todo el futuro de lo que nosotros queremos hacer como comunicadores o como periodistas de notadura o de entretenimiento, de lo que sea, está en el Internet. De eso estoy absolutamente segura. Esto es a grandes rasgos lo que soy yo. Yo lo que quería venir a contarles porque estaba hablando con el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien le hice una entrevista la semana pasada, y le dije, es que a mí me impresiona mucho cómo han cambiado todas las cosas, porque cuando yo empecé a hacer televisión, los documentales en la Universidad Javeriana en Colombia, pues obviamente no había internet, no había correos electrónicos, mucho menos chats, no había cámaras digitales. O sea, nosotros empezamos, ese era el año de 1995 probablemente. Bueno, tengo 38 años, entonces ha pasado como muchísimo tiempo desde entonces. Cuando yo entré a la universidad, trabajábamos en un formato que se llamaba 3/4, que los cassettes eran de este tamaño, y nos tocaba, claro, cuando hacíamos un documental de media hora, nos tocaba cargar con cajas, y yo era la asistente de dirección y de producción, entonces a mí me tocaba cargar con las cajas y con todos los cassettes para poder calificarlos, para poder editar, para poder hacer todo el trabajo que teníamos en ese entonces. Nos sentábamos frente a era como una sala de edición, que no es, pero ni parecido a lo que tienen ustedes ahora, era una cosa gigante, casi de este tamaño, y todo se calificaba, todo el material que nosotros revisábamos, lo revisábamos a mano, porque no había una computadora portátil que pudiera tener el formato que nosotros necesitábamos para poder hacer el trabajo. Era casi como hacer cine. No había correos electrónicos en esa época tampoco, ni celulares inteligentes. No sé si ustedes llegaron a conocer algo que se llamaban los beepers. Bueno, todo, mi dirección, mi comunicación con la directora y con el productor era a través del beeper, porque no había otra manera de hacerlo. Y todo eso pues alentaba muchísimo las cosas, pero también le daba como un proceso muy artesanal a la realización de un trabajo como documental. Pues uno puede contar la historia perfectamente en radio, en televisión, en internet, donde sea, pero al final lo que importa es que una historia se cuente. Y esa manera de hacerlo era bastante artesanal y era como mucho más profunda. Nosotros casi transcribíamos todas las entrevistas a mano, luego las pasábamos a una computadora y luego en la casa de la directora cortábamos lo que nos iba interesando. No teníamos el programa que nos permitiera tener 2 páginas de Word o del programa que fuera abiertas, y nos tocaba como con tijera ir pegando qué era lo que nos interesaba. Luego poníamos en el piso una cantidad de hojas larguísima de decir, bueno, esto es bueno, esto no sé qué, esto es de un tema, esto lo pasamos al otro. Todo era como
creo que la palabra correcta sí es artesanal, era como hacer un sombrero, ¿no? Desde empezar de cero y luego finalmente construirlo. Cuando pasé al Canal 40 y que fui productora y realizadora, ya había avanzado muchísimo como en toda la parte de edición. Trabajábamos en Avid, que creo que es un programa que ya tampoco no se usa, eso fue hace como 17 años. Pero no había, a pesar de que sí había internet, no había redes sociales. Entonces yo, después de ser productora y realizadora, productora y realizadora, entré a reportear el noticiero cuando nació el noticiero que conducían Ciro y Denise Merker en Canal 40, que eso fue hace 10, 15 años aproximadamente. Entonces yo entré de reportera y no había redes sociales, había internet y sí, a uno le llegaban ciertos correos. Yo me acuerdo que Denise me decía, la gente que nos ve me mandó esta situación, me mandó esta historia, ve y checa a ver si es verdad o qué podemos sacar de eso. Pero ella no tenía, o ellos como conductores, no tenían que tener una comunicación tan directa con el público, porque no había una red social que les dijera lo que tú estás diciendo está mal o no me parece, no estoy de acuerdo contigo. Eso no existía en esa época. Entonces nosotros como reporteros, y como reporteros de esa generación, que era más o menos el 2000, tuvimos la suerte de reportear ya con portales electrónicos de los periódicos. Antes obviamente no lo había y era mucho más difícil. Cuando llegaron los portales al internet, todo se facilitó porque todo se subía inmediatamente, ¿no? La información, no había videos para los portales, pero la información sí estaba en ese momento. Entonces nosotros podíamos, digamos, cubrir una nota a las 10 de la mañana, llegar al canal a las 2 de la tarde, y antes de realizar un guión podíamos ver cómo lo habían manejado los demás medios para nosotros saber cómo por dónde íbamos. Y la consigna que nosotros teníamos en el Canal 40 era siempre contar la historia de manera distinta. Y entonces los portales nos permitían a nosotros comparar y ver qué tan distinto lo podíamos hacer, qué tan crítico lo podíamos hacer. Y en esa época, no sé si ustedes alcanzaron a ver el noticiero del Canal 40, pero en esa época los noticieros eran bastante flojos, sosos, formales, sobrios, y el 40 tenía una particularidad, ¿no? Era como especialmente crítico para esos momentos. Luego, cuando me tocó ser conductora, ya no fue como le tocó ser conductores a Ciro y a Denise, por ejemplo. Me tocó ser conductora y en ese momento habían explotado ya las redes sociales. Y eso para nosotros, para los que estamos como frente a cuadro, pues es un cambio tremendo, porque sí te obliga, no es que tú quieras o no lo quieras hacer, no, es que estás obligado a tener una comunicación con la gente que te está viendo. Y esa gente te reclama, y esa gente te dice groserías, y esa gente te alaba de más, y esa gente también te pasa información, pero eso es lo que está como en medio. En realidad lo que tú tienes es o insultos o alabanzas, y tú tienes que lidiar con eso todos los días, porque tienes que estar en comunicación con el público, tienes que responderles, y era una cosa para la que nosotros, la verdad, no estábamos preparados. Las redes era algo que como periodistas, tú decías, yo saco mi nota, yo saco mi historia, y finalmente que todos los demás digan lo que quieran, o piensen lo que quieran, o formen su propia opinión. Pero por ejemplo, si yo hubiera sacado lo de Florence Cassé, cuando yo saqué lo de Florence, no había redes sociales. Si yo lo hubiera sacado en ese momento, seguramente me hubiera comido viva, porque la gente no lo recibió bastante bien. La gente lo que piensa es que ella es una secuestradora que quedó libre por el debido proceso. Finalmente no se le da el valor no se le da el valor justo al debido proceso, y la verdad es que si uno investiga, uno se da cuenta que ni siquiera se puede decir que la señora o el novio fueran secuestradores. Entonces ahora uno tiene la oportunidad de interactuar con el público y de tener ese chance de poder. Yo me he peleado muchísimas veces en Twitter. Claro, como en ese momento de cuando yo fui conductora no había redes sociales, entonces yo no sabía en realidad cómo manejarlo. Entonces yo me peleaba muchísimo en Twitter con mucha gente y era muy desgastante,
porque entonces me tocaba contestarle a cada persona y cada persona que me quería insultar, entonces yo decía, bueno, en lugar de ignorarla, voy a decirle por qué me estás diciendo eso, tú por qué piensas esto. Sobre todo a nosotros nos tocó una época, las elecciones del 2012, donde Milenio además fue muy atacado por las encuestas. No sé si recordarán que en el 2012 Milenio sacó una encuesta diaria de cómo iban los candidatos presidenciales, y en esa encuesta diaria, la sacamos también para el Distrito Federal, yo manejaba la del Distrito Federal, pero Ciro tenía el noticiero de las 10, el más importante, manejaba la encuesta nacional. Y entonces en esa encuesta diaria siempre salía Enrique Peña Nieto con 20 puntos arriba, y Enrique Peña Nieto no ganó por 20 puntos. Entonces nos dejó a Milenio y a los trabajadores de Milenio como vendidos, ¿no? Porque finalmente la gente lo que pensó es que se había creado una tendencia para que la gente pensara que esa encuesta estaba diciendo la verdad, y entonces desalentaba a los que iban a votar por la oposición. Eso, en ese contexto, yo no tenía nada que ver con esas encuestas, yo no sabía si las estaban haciendo bien, las estaban haciendo mal. Lo que sí sabía era que por redes la gente nos decía, esas encuestas están mal hechas. Ni los directores, ni quienes tomaban decisión en el canal hicieron caso a eso, y finalmente nos costó muchísimo. Y después de eso, los reclamos a todos los conductores, a todos los periodistas, fueron muchísimos, y la verdad hasta cierto punto con justa razón. Y ahora, digamos, ya que estoy en el internet, me doy cuenta que los medios tradicionales sí efectivamente siguen teniendo mucha más proyección y capacidad de influencia sobre las clases, sobre todo políticas, porque no sé si todos estén interesados como en la nota dura o en el periodismo de datos, pero todo se decide en la política, siempre. Entonces, los medios tradicionales influyen en esa clase política, pero la proyección cada vez está más en el internet. Y el internet tiene una libertad que la televisión, la radio, ni siquiera la prensa escrita la tiene. Eso es verdad. Y además, el internet da la posibilidad de que uno sea su propio jefe y de que uno haga periodismo independiente. Antes era impensable, pero antes les estoy diciendo hace 10 años. Era impensable que una persona pudiera tener su canal de televisión o su programa de radio, su estación de radio. Eso es impensable. Ahora no solamente es factible, no solamente es posible, sino que es lo mejor que uno puede hacer, siempre. Claro, hay que pasar por una cadena de televisión, hay que pasar por un periódico, hay que pasar por una estación de radio. Entre más grande sea mejor, entre más pequeña sea también es mejor, pero al final, y sobre todo ya cuando uno llega a un momento como el mío y a una edad en donde uno dice, yo ya no quiero seguir dependiendo de nadie, ni quiero que nadie me diga qué es lo que puedo o no decir, en ese momento es cuando uno puede tener su empresa independiente, y esa opción solamente la da el internet. Y todo esto se los cuento porque lo platicábamos también con el doctor Alejandro Gertz, y él me decía, bueno, coincidíamos un poco en que estas cosas hay que decírselas, porque el mundo afuera está muy competido, también está muy jodido. La censura es tremenda, la competencia, no solamente la gente tiene que tener conocimientos, no solamente ustedes se pueden quedar con lo que les da la academia, ustedes deben exigir, pero también deben de buscar una experiencia profesional antes de salir, para que sepan bien qué es lo que quieren y para que puedan tomar las decisiones correctas que los lleve a tener un camino profesional mucho más ascendente, porque en este momento las cosas en los medios están contracorriente para todo el mundo, para el de 20 años, para el de 50, para el de 60, para el de 40, está de verdad muy difícil. Entonces tienen que salir con habilidades, tienen que salir sabiendo hacer
Si les gusta la tele, saber hacer un poco de tele. Si les gusta la prensa escrita, tienen que saber un poco de prensa escrita. Si les gusta las noticias, tienen que saber un poco de política y de ciencias políticas. Tienen que empezar a buscar, más o menos están como de primero a sexto semestre, ¿verdad? Sí. Entonces tienen que empezar a buscar, a lo mejor ya los de sexto, hacia dónde se pueden dirigir y cómo se pueden especializar y cómo pueden encontrar dentro de la universidad esas prácticas que les permitan tener un plus como profesionales para que se puedan distinguir de los demás. Yo trabajo yo trabajo con muchos jóvenes, pero muchos están como ahí, en el montón. No hay pocos que, digamos, se pueda diferenciar, y hay pocos que uno diga, bueno, este chavo uno le ve la pasión, tiene ganas, tiene la creatividad, tiene como el proyecto para hacer algo. Eso no lo ve uno en los jóvenes hoy en día, y eso es lo que hace falta, y eso es lo que las empresas están esperando. Es mejor ser un poco más arriesgado que estar como mucho más atrás. Entonces, conclusión, digamos, de este recorrido que yo he tenido durante estos 20 años de carrera es, aunque sea con computadora o sin computadora, con celular inteligente o con Viper o con... Solo hay una cosa que me ha parecido que permanece o que puede permanecer en uno como profesional, y es la exigencia. Punto número uno, la exigencia que uno pueda hacer en cada uno de esos trabajos. Hay que ser igual de exigentes en el internet que en la televisión, porque el internet no sabemos en qué momento lo va a llevar una cantidad de gente impresionante, y uno debe tener una responsabilidad con ese público que lo está leyendo, uno que lo está escuchando, que lo está viendo por televisión. Y segundo, tiene que haber ética, siempre. Espero que reciban clases de filosofía, porque eso es lo más importante también cuando uno trabaja en un equipo de personas, donde uno está respondiendo a un jefe, donde uno está respondiendo también a una empresa. Cuando uno hace su propia empresa, cómo debe ser la manera como uno debe dirigir el equipo que uno ha formado. Básicamente es como, a grandes rasgos, la experiencia que yo he tenido. No sé si tengan alguna pregunta. Yo no hablo mucho, pero respondo todo. Entonces pregúntenme lo que quieran. Estabas comentando que es un cambio muy grande en la comunicación. ¿Tú qué sabes de los medios noticiosos de comunicación? Vamos a aprovechar que está aquí con nosotros. Bueno, en primera nos dijiste que antes se manejaba de otra manera, y nosotros como público antes de ser como profesionistas ahora, antes éramos público, y yo, por experiencia personal, sé que muchas veces las personas confiaban mucho en las cosas que decían los conductores principales de noticieros. Entonces ahorita dices que con la habilidad del internet, esto puede estar cambiando en la conducta de las personas que ven los noticieros, o los noticieros están cambiando para ir a partir de lo que opina la gente, sacar sus noticias. ¿O cuál es tu postura al respecto? Eso es... Mira, eso se siente, es como de las primeras cosas que sentí cuando entré a trabajar en internet. Porque, por ejemplo, en Colombia, los conductores de televisión nunca dan opinión, nunca, son más bien como lectores de noticias. Ellos son periodistas, y hay unos muy buenos, pero no les está permitido dar ningún tipo de opinión. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Finalmente ponen a una periodista que sea buena, pero que sea muy atractiva, y que sea también muy joven. Los conductores allá no pasan de 30 años, porque para ellos lo que es importante es que el conductor sea un gancho para ver el resto de las noticias. Luego acá en México, hace 20 años, en el 98 más o menos, o en el 2000, yo recuerdo que en el caso de Ciro y Denise, en esa época estaba Guillermo Ochoa, Adriana Pérez Cañedo estaba desde ese momento. Todos estos periodistas eran como... ellos apostaban a dar una opinión o a tener una línea editorial que ellos manifestaban en sus medios de comunicación. Y eso era lo que hacía que generara la credibilidad
y generara el respeto del público. Y era eso que tú dices, uno veía al conductor así como una cosa maravillosa y los conductores que a uno le gustaban, uno decía, pero es que esta persona debe leer un montón, o se la va a pasar leyendo porque sabe de todo, es brillante, es un genio, es maravillosa. Y luego cuando uno se da cuenta, cuando uno lo empieza a hacer, uno se da cuenta que no es tan difícil. Y todavía en la época como del 2008 al 2013 más o menos, los conductores eran importantes para la televisión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los canales de televisión por cable, por ejemplo, que tienen noticias todo el tiempo, ponen a cualquier conductor y ya ninguno ha resaltado en realidad, porque no son tan importantes, porque las figuras se están generando desde internet, no con periodistas que estén muy informados o muy estudiados, sino con personajes de internet. Están los youtubers, está Chumel Torres, él por ejemplo, ¿no? Es una figura periodística que está funcionando muchísimo en internet, pero que uno dice, porque yo nunca he platicado con él, pero no me parece que tenga como un gran bagaje cultural, un background que uno diga, pues este señor sabe muchísimo. Sin embargo, es muy bueno y es muy atractivo. Esas son las figuras que están funcionando en internet, las figuras solemnes de grandes intelectuales. Eso está quedando desplazado. Yo creo que van a regresar a través de internet, pero de otra forma que todavía no hemos visto. Pero en este momento las están desplazando. Incluso a mí me ha pasado, por ejemplo, que he sido reportera también muchos años, que en internet no es tan importante el reportero. Cuando tú estabas en televisión o en radio obviamente tienes tú que hablar y dar la información, pero en televisión antes te pedían, tú tienes que estar, tú tienes que salir, porque todo el mundo de la televisión estaba pensando en crear figuras que después pudieran ser atractivas. Entonces, a todos los reporteros nos exigían salir y presentar y decir, sí, bueno, estamos en la explosión de pajaritos en Coatzacoalcos, no sé qué. Acá en el internet eso no importa. A la gente que está viendo internet no le gusta tanto ver a una persona que le esté contando las cosas, le gusta ver cómo están sucediendo las cosas. Nosotros los vemos en nuestros videos. Es casi como, digamos, como la primera experiencia que tuve haciendo documentales. En los documentales, yo pienso que un buen documental, aunque puede ser cuestión de gustos, no es protagónico. A mí los documentales tipo Michael Moore, él es maravilloso, pero no me gustan tanto como los que se cuentan solos. Y eso es lo que la gente está viendo, porque nosotros lo vemos con las vistas. Eso es otra cosa de una gran diferencia. Antes uno decía el rating, bueno, este noticiero tiene mucho rating, este no tiene poco, este tiene poco, pero en realidad uno no sabe hasta qué punto están manipulados esos ratings, porque las empresas pagan por estar arriba o abajo. En el internet es más abierto, aunque también creo que se está pagando. Uno puede saber cuántas vistas tuvo este video, cuántas vistas no tuvo este video. Entonces las vistas en los videos donde el reportero es el protagonista casi no se ven. Los videos que más se ven, aparte de los virales, son donde uno cuenta las cosas, donde la imagen se cuenta sola, todo. Esas son las vistas. Entonces está desplazado. Ahora vamos a tener un ejemplo muy interesante con la cadena abierta. Justamente para eso que tú dices, porque nos vamos a dar cuenta si las cadenas abiertas van a seguir funcionando a través de los conductores de noticias o no. Claro, este es un ejemplo perfecto. Vamos a ser testigos de un momento muy importante en el país a nivel de comunicación, porque vamos a ver si eso va a seguir funcionando, si eso es importante o si eso se va a ir desinflando. Y lo que va a seguir tomando fuerza son estos personajes de internet. Además va a estar muy interesante porque los conductores que vamos a tener como principales figuras van a ser Ciro en imagen, Denise en Televisa y Carmen Aristegui, que va a sacar su proyecto en internet. Entonces Carmen Aristegui podría ser un personaje que podría transformarse en algo muy interesante dado que a ella la sigue muchísima gente y que nos podría demostrar si el internet sigue funcionando para los conductores o no. En este momento yo diría,
el internet no funciona para los conductores, funciona para los personajes. Y los personajes normalmente pues se crean desde la juventud, ¿no? Es muy raro que haya un personaje ya mayor que esté funcionando en internet. Ahora, también sabemos que las empresas, por ejemplo Televisa y TV Azteca, no van a desaparecer, porque jamás, solo están cambiando de formato y de plataformas. Pero ¿crees que esto va a cambiar de una manera grande cómo es que se consumen medios, sobre todo noticiosos en México? Por ejemplo, sabemos que está la barra de la mañana, que está muy reñido entre Hechos y Primeras Noticias, y el de la noche, que está igual entre Hechos y Joaquín. ¿Crees que va a llegar a un punto que ya no va a existir ese tipo de formatos? O sea, que ya no van a ser como esas estructuras tan firmes de una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, sino que ya va a ser algo más continuo en internet o algo así. No lo sé, porque eso es un poco como cuando salió la televisión, todo el mundo decía que el cine iba a desaparecer, y el cine no desapareció nunca. O cuando empezó la prensa digital, la gente decía, van a desaparecer los periódicos, y los periódicos no desaparecieron. Ah, bueno, eso es otra cosa, digamos que en mi caso cambió yo. Antes, hace 15 años, compraba 5 periódicos, me tocaba salir a la calle, ir al puestito de periódicos, y tenía una cosa así, y la basura en mi casa era así, de una semana de estar leyendo periódicos. Ahora todo lo tengo en el iPad. No es que haya desaparecido la prensa escrita o los periódicos, sino que simplemente se pasaron a un formato digital. Siento que un poco podría suceder lo mismo con las noticias en televisión. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes esperan para ver un noticiero en televisión? El que les guste, con el conductor que les guste, pero ¿cuántos de ustedes se sienten en su casa y dicen, bueno, ya van a dar las 8, no, voy a ver este noti que me gusta, o ya van a dar las 10, me voy a informar con este periodista? ¿Algunos lo hacen? ¿Tú lo haces? Ya no, ¿verdad? Pues, bueno, digamos, una persona... Sí, o sea, el paradigma cambia de eso, porque también está en los demás, exacto, por el estilo. Entonces, si no te da chance, o sea, si no puedes verlo en el momento, la verdad, lo puedes ver después, pero igual buscas a la personalidad que te gusta. O sea, en ese sentido, a lo mejor. O la buscas en Twitter, o la buscas, pero digamos, te sientas frente a la tele a esperar un noticiero. Yo sí lo hago. ¿Tú sí lo haces? Sí lo hago o lo veo en on demand, pero sí me siento a dedicarle tiempo al noticiero. Es que justamente ese comportamiento que tú tienes, nosotros leíamos el viernes un estudio que decía que en 10 años todo el círculo de público de noticias iba a estar on demand, no iba a estar, es decir, pueden existir los noticieros y pueda que tú tengas un periodista muy importante a las 10 de la noche en Televisa, porque eso te genera credibilidad, eso te genera influencia, eso te genera relaciones públicas, eso te genera poder político, pero no necesariamente porque lo vean, porque la gente en 10 años, digamos, este público de los 50, 60, ya va a tener 60, 70, y ya ellos se irán perdiendo y van a llegar los que ahorita tienen 10, 20, que van a tener ese entonces 20, 30, y que van a estar pidiendo todas las noticias on demand. Entonces, pueda que no desaparezcan estos conductores o estos grandes espacios de televisión, así como van a desaparecer los periódicos y como no va a desaparecer el cine, pero yo siento que van a quedar desplazados por personajes de internet que pueden ser mucho más interesantes que los youtubers o que lo que estamos viendo en este momento. Antes no había nada de esto, porque como no se generaba este poder a través de redes sociales, no era necesario crear estos grandes conductores o estos grandes proyectos de noticias. Y finalmente creo que es más difícil hacer noticias on demand que tener un noticiero de televisión, por ejemplo. Yo que estoy en las dos cosas, un noticiero de televisión de media hora tú lo resuelves de muchas maneras. Tú puedes tener 2 llamadas y echarte 5 minutos con cada llamada, y ahí tienes la tercera parte de tu noticiero. En on demand no, porque nadie ve una llamada telefónica en internet. Nadie te escucha una llamada telefónica en internet. Puedes usar la información para hacer una nota y transformarla en una historia, pero es mucho más difícil atraer público on demand que presentar un noticiero que esté ya fijo con un horario.
puedes hacer menso de verdad media hora, pero internet no puedes hacerte menso porque no te ven, y si no te ven, y si no tienes vistas, no tienes flujo, y si no tienes flujo, pues no tienes trabajo. Y durante la historia que nos platicaba sobre cómo fue que saliste de Milenio y cómo estaba la situación un poco de censura en la televisión, que sabemos que existe y que a veces es autocensura, a veces viene de línea, en estos formatos que migran al internet, que se espera un diálogo mucho más abierto, que se espera menos censura, porque tú mandas un tweet y lo mandaste y que lo vio, y aunque después lo borres, se guardó, y hay gente que ya lo retuiteó, que le tomó captura de pantalla. Entonces, ¿crees que los medios viejos, por ejemplo, ahorita estás en el Universal, desde esa experiencia del Universal, ¿crees que el propio medio está consciente de la cuestión de internet, hay menos censura y se ha podido adaptar a esa menos censura? Yo no sé si ya se dieron, creo que los grandes medios me da la impresión que no se han dado cuenta del gran poder y de la mina de oro que es el internet, incluso dentro de sus propios medios. Es decir, nosotros por ejemplo estamos en el Universal TV, que es como la parte de televisión del Universal, pero creo que la empresa no se ha dado cuenta de lo potencialmente gigante que puede ser eso, por lo barato y por lo libre que puede ser. Entonces, dado que no se han dado cuenta, no se meten mucho, y entonces hay mucha más libertad. Y esto es para todos los medios, porque finalmente los canales de televisión por cable que están haciendo noticias, desde mi punto de vista, están usando esos espacios como relaciones públicas políticas, porque funciona muy bien. Tú todo el tiempo estás dando noticias, pero no te metes a profundidad a ningún tema porque no lo necesitas. Eso te sirve para que tú como dueño o como director puedas ir a platicar con el político o con el secretario, y eso es lo que finalmente te da poder. El internet todavía no genera eso, entonces te permiten decir o hacer muchas más cosas de lo que te permite el medio convencional. No sé si cuando se den cuenta vaya a ser demasiado tarde para ellos, a favor del público o en contra del público, porque pueden darse cuenta, decir esto es gigante, entonces no vamos a seguir sacando esto, por favor no metas esto, por favor hasta aquí, no digas esto del presidente, o pueden darse cuenta y ya haber tomado tanta fuerza, lo que estamos haciendo en este momento, que ya no puedan decir no y ya no puedan echar reversa. Entonces, lo que creo es eso, no se han dado cuenta, y cuando se den cuenta, quién sabe si va a ser peor o mejor. ¿Quién más pregunta? Pasa el micrófono, por favor. Aprovechen, tomen otra, de la gorra, a ver, de la gorra. Hola, ¿cómo vives como periodista la censura? Porque hablamos todo el tiempo de que hay censura, pero ¿cuáles son los tipos de censura y cómo te llega a ti esto no viene de un jefe o es como un proceso o tú lo sabes? ¿Cómo funciona ya en vivo, ya como experiencia personal? No lo que se dice de que hay censura. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Bueno, lo primero que yo diría es sí hay, y mucha, y más desde 2012. Es una diferencia del cielo a la tierra. Con los gobiernos anteriores eso no pasaba. Sí hay una censura particular con los gobiernos priistas, ¿no? Y cuando el gobierno federal es priista ha sido mucho peor. Yo no he vivido eso. ¿Cómo se vive? Es todo lo que tú acabas de decir. Primero te hacen sentir, o sea, primero ellos presionan a los altos mandos de un medio de comunicación. No te llaman a ti directamente, pero llaman a tu jefe y dicen: ¿por qué salió esto a esta hora? ¿Por qué tuviste este video? ¿Por qué publicaste esta nota? Nosotros, eso es mentira, queremos un derecho de réplica, al menos queremos dar poner nuestra voz, pero manipulan desde arriba, digamos, al jefe. Y entonces lo que a uno le dice el jefe es, el jefe puede hacer dos cosas: o decirle a uno directamente y abiertamente lo que
está pasando, es decir, me llamaron de la Secretaría de Gobernación y me dijeron esto, esto y esto, por lo tanto vamos a cambiar esto, esto y esto, o por lo tanto a partir de mañana no puedes seguir hablando de eso, o lo que la mayoría de los medios hacen es, Julie, eso no es periodismo. Porque no estás tomando en cuenta la otra parte, porque esto no está confirmado. Les digo, no, oye, pero sí está confirmado, acá tenemos las pruebas, acá están los documentos, acá están los testimonios. No, y esa es una manera de hacer periodismo. Entonces te descalifican de tal manera que tú a la siguiente vez que vayas a hacer algo igual, ya tienes una sensación pues de autocensura, porque te contienes demasiado para hacer lo siguiente. Y llegan a extremos o de quitar algo de la tele o del medio, o de quitarlo, o de decirte, digamos, si es un medio controlado como televisión, te dicen, bueno, esto no lo puedes decir, esto sí lo puedes decir, esto no lo puedes decir, así, en ese sentido. O, por ejemplo, con notas ya publicadas, si tú estás hablando, recuerdo una nota, por ejemplo, que yo tenía de los papás de la guardería ABC, y en una de esas notas, uno de los papás decía, una de las mamás decía, pues el presidente Peña Nieto nos mintió porque nos dijo que se iba a resolver y que nos iba a recibir, y ni nos recibió, ni se resolvió. Eso lo decía ella, no lo decíamos nosotros. Y eso fue una pelea gigante, porque el jefe nuestro decía que ya se había resuelto, que Juan Molinaro Orcasitas no era culpable, y que esa señora lo único que quería hacer era fama. Cuando la señora había pasado por una tragedia, ella simplemente, y en términos concretos, ella estaba diciendo la verdad, porque no se ha resuelto la investigación, ni tampoco lo recibió el presidente. Entonces lo que hicieron fue, nosotros publicamos finalmente esa nota a riesgo de que nos despidieran, pero los regaños después de eso fueron eternos, fueron como de 3 días, nosotros en una sala de juntas, pues casi intimidándote, ¿no? ¿Qué otra manera? Por ejemplo, lo de Florence Cassé, cuando yo publiqué lo de Florence, antes de que lo sacáramos al aire, a mí me mandó a llamar Genaro García Luna, y me reunió, en ese entonces Genaro era el secretario de Seguridad Pública, y me puso en una sala de juntas, no, él sí llamó y preguntó directamente por mí, no él, pero sí su gente. Entonces me dijeron, bueno, si tú vas a sacar esa noticia, necesitamos mostrarte otras cosas y queremos que vengas esta tarde. Yo les dije, con mucho gusto, yo voy con la cámara y hacemos todo lo que podamos hacer o lo que ustedes necesiten hacer. Ya cuando llegué yo, me quitaron al productor con el que yo iba, y entre ellos solo esta sala de juntas donde estaba Genaro García Luna, y había como 4 personas más del equipo de Genaro. Entonces Genaro me dijo, tú no puedes sacar eso no le conviene al país, tú tienes que darte cuenta de lo que vas a generar si sacas eso, porque vas a crear un mal mayor que un bien. Y se salió de esa sala de juntas, y estas gentes que en realidad él dijo una cosa muy dura, pero fue respetuoso, de la manera como lo dijo fue respetuoso, no hubo una mirada amenazante, no dijo nada, pero los que se quedaron, ellos ya no fueron tan respetuosos, y me dijeron lo mismo que me había dicho Genaro, pero de una manera mucho más agresiva, ahí sí intimidatoria. Entonces uno dice, claro, pues uno sale de ahí muerto el miedo y dices, ¿lo saco o no lo saco? Finalmente, cuando uno tiene buenos jefes, y yo en ese entonces tenía un editor maravilloso, pues uno sabe que uno lo puede sacar y que uno va a estar bien, ¿no? En la capital, porque en los estados es otro cuento. Ahí sí, digamos, si yo hubiera sido una periodista de Veracruz y hubiera sacado algo, seguramente ya estaría muerta, porque para lo que está sucediendo en Veracruz, entonces sí, finalmente los periodistas de la capital sí tenemos una protección, y trabajar en un medio mayor te da una protección mayor que trabajar en periódicos locales o en prensa local. Los periodistas de los estados no tienen protección. De verdad, cuando vean algo de algún periodista que hizo en algún estado, Sinaloa, Tamaulipas, cualquiera de estos estados, debe ser admirable, y respétenlo y felicítenlo 1000 veces,
porque es muy, muy difícil. Les cuento, por ejemplo, una experiencia que ya no tiene que ver con la censura, pero sí un poco, porque es la censura que se ejerce desde el crimen organizado. Supieron del caso de Tierra Blanca, donde secuestraron y mataron, bueno, se ha comprobado de uno solamente, pero suponemos que mataron a los cinco jóvenes que estaban cruzando simplemente por una carretera, y que el señor vino y empezó a dar entrevistas a uno de los papás, y que gracias a eso la autoridad federal y local empezó a actuar. No sé si recuerdan el caso, es un caso, después de Ayotzinapa, yo creo que es el caso de desaparición forzada más conocido en el país que hemos tenido. Nosotros fuimos a Tierra Blanca como probablemente un mes después, y cuando llegamos al Ministerio Público, porque los familiares están durmiendo en el Ministerio Público, cuando llegamos al Ministerio Público, lo primero que se me acercó fue un chavo como de 27 años más o menos, y me dijo: soy del medio, el Golfo, bla bla bla, que era un nombre que nosotros nunca habíamos escuchado. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué están haciendo aquí? Me empezó a preguntar, pero él no estaba con los papás, tampoco era el representante de los papás, el Ministerio Público estaba abierto, cualquier persona podía entrar, y tanto yo podía entrar con mi camarógrafo como él podía entrar. Entonces yo le dije: venimos del Universal, porque me parecía que lo más importante era que quedara registrado, por si pasaba cualquier cosa, que éramos de un medio nacional y no unos reporteros estatales, porque los reporteros estatales están mucho más vulnerables. Dije: somos del Universal. Y cuando me preguntó cuáles son los nombres, yo me hice la loca, porque no le iba a dar los nombres a este chavo que me pareció sospechoso, pero hasta ahí. Luego nos fuimos al lugar donde al punto exacto donde habían levantado a los muchachos, que era sobre la carretera dentro de Tierra Blanca, y ahí en ese punto, les juro que nos bajamos, montamos la cámara, yo iba a hacer un stand para presentar la nota, y en ese momento, habían pasado, ¿qué sería? 6 minutos, no más de 10 minutos. En ese momento llegó una taxista, una mujer muy joven, yo no le pongo más de 25 años, en un taxi, y me dijo: ¿les puedo tomar fotos? Y le dije: ¿para qué nos vas a tomar fotos? Dijo: no, pues para subirla a mi Facebook. Y le dije: pues yo no soy famosa, no creo que sirva la fotografía, pero nosotros simplemente, porque me pareció, y ahí sí creo que era muy claro, es decir, el chavo anterior pudo haber sido periodista o pudo no haber sido periodista, pero esta chava no era, o sea, la única razón por la que estaba ahí era porque era un halcón, y estaba averiguando quiénes éramos nosotros para pasar la información al crimen organizado. Entonces yo dije, nuevamente, lo único que me parece importante es decir que somos del Universal y que somos periodistas nacionales. Y eso fue lo que le dije: yo no soy famosa, no te va a servir mi foto, pero nosotros simplemente somos periodistas que venimos de la Ciudad de México, somos periodistas del Universal. Y ella me dijo: bueno, de todas formas nos tomó una foto con el celular, se subió al taxi y se fue. Nosotros hicimos lo mismo con el taxi, y pasamos de una vez en ese momento los datos a Procuraduría y todo el rollo para tener como mecanismos de seguridad. Pero ahí está, digamos, otra forma de censura que no es desde los medios de comunicación, sino que es desde el crimen organizado, y que es igual de terrible, porque digamos, a mí no me pasa mucho, ni a los nacionales, o a los nacionales que no estamos todo el tiempo cubriendo seguridad, pero a los locales les sucede todo el tiempo, y es o autocensura o poner tu vida en juego. Y la verdad creo que la vida en juego no vale mucho la pena. ¿Y más? Pero censurarte, o sea, ya sé que tener miedo a la muerte y a que te maten está cañón, pero censurarse no es faltar a la ética del periodista. Pues es que le tendrías que, esa pregunta creo que la tendría que contestar un periodista que haya estado en riesgo. Yo, por ejemplo, he platicado con muchos periodistas desde que mataron, ¿se acuerdan del multihomicidio de la Narvarte el año pasado? Bueno, con ese multihomicidio yo tuve la oportunidad de platicar con muchos periodistas en Veracruz. Entonces yo les hacía esa pregunta, porque en realidad si me lo dices a mí, yo no me autocensuro. Por eso yo no renuncié de Milenio, porque yo estaba haciendo bien mi trabajo.
Si ellos querían correrme porque pensaban que yo les estaba levantando el avispero, pues ellos tenían que tomar una decisión, que fue la que tomaron. Yo no me autocensuro, pero yo no estoy en riesgo. Ellos sí, y yo les hacía esa misma pregunta. Y ellos lo que me dicen es, tú tomas decisiones, es decir, ¿cómo no faltas a la ética cuando tienes que dejar de publicar cosas? Entonces, Proceso, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Los corresponsales de Proceso publican solamente cosas de gente que esté detenida o que ya haya fallecido. Porque en el caso, digamos, de Veracruz, donde la policía está tan ligada al crimen organizado, tú no sabes en qué momento una información te vaya a costar la vida. Pero si esa persona está detenida o ya falleció, ellos se dan la libertad de publicarla porque sienten que corre menos riesgo. Entonces, no te estás censurando tanto, creo, tal vez estás dejando de contar cosas, pero estás protegiendo tu vida y sigues publicando información que es relevante para la sociedad. Marcos Conde, que era un policía estatal, que era justo la persona que estaba encargada cuando estos muchachos fueron levantados, y es el jefe de los policías que levantan a estos muchachos, él tenía mil denuncias antes de eso, pero 1000. De verdad el señor no se le ha sentenciado, pero todo lo que se ha comprobado hasta el momento periodísticamente es que el señor es un amigo fiel del crimen organizado. Nunca se había publicado nada antes, pero cuando lo detuvieron por este caso empezaron a salir todas las publicaciones. Creo que esa es una manera de no faltar a la ética y que ellos, los periodistas locales, lo han resuelto bastante bien. Me parece, yo no sé, ¿tú qué piensas? Porque igual como desde ahorita, ustedes con el bagaje que tienen piensan que pueden hacer como otro tipo de cosas y sería interesante conocerlo. Yo te estoy hablando como de periodistas que más o menos tenemos como una edad y que viven eso todo el tiempo, pero sería padre que me contaras tú cómo lo ves. Pues no sé, yo creo que, bueno, en nuestra generación ya no le creemos tanto a las figuras, por ejemplo, de la televisión, a las personas ya grandes. Creemos que la verdad la cuentan los jóvenes, entonces yo creo que es difícil, o sea, que un joven se atreva a contar cosas, que se atreva a contar verdades con el temor a que lo maten. O sea, ¿Tú crees que es difícil? En el país que vivimos, yo creo que sí. O sea, yo creo que muchos, temen hacer cosas por, temer a que los mate, no sé, el crimen organizado o hasta, no sé, el Estado. Claro, bueno, y las grandes figuras la verdad es que tampoco van a esos lugares ni tampoco se arriesgan de esa manera. O sea, se arriesga la gente que está en el medio. Pero mira, sería importante que tengo un amigo que trabaja, cuando yo fui a lo de Tierra Blanca, había un chavo de 22 años. Es un excelente periodista y un excelente reportero. Y él está enfocado en buscar todas las historias que tienen que ver con desapariciones en Veracruz. ¿Qué significa eso? Que su vida está en riesgo todo el tiempo. Porque si investigas desapariciones en Veracruz, estás investigando al crimen organizado, pero también a la policía y también a la clase política. Y sin embargo, él lo hace. Y creo que, la verdad es que no sé por qué lo hace, pero ahí está todo el tiempo. Él se quedó con los familiares de los jóvenes desaparecidos 2-3 meses. Luego se fue a otro lugar. Él está investigando, es la única persona, creo, en el estado que está investigando de la manera que lo está haciendo él todas estas desapariciones. Y yo decía, cuando platicaba con él, yo decía, esto tiene que ver con la juventud, porque una persona ya mayor mide más muchos riesgos, y él parece que los midiera, pero que dijera, la historia es más importante. Entonces, igual, y él tiene su blog y trabaja también para un medio de comunicación digital, que esas son las cosas que yo les digo que antes no podía ver. O sea, este chavo hace 15 años no hubiera podido hacer nada, o ya estaría muerto también, porque un medio de comunicación tradicional no se lo hubiera permitido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que trabaja para un portal de periódico digital. Su periódico es digital, eso le da más libertad.
Su jefe tiene otra mentalidad, a lo mejor el jefe es de mi edad, pero tiene esta mentalidad de que podemos hacer las cosas y contarlas sin necesidad de censurarnos y sin necesidad de arriesgarnos todo. Y además, él tiene su propio blog, donde él va contando y subiendo las historias. Se llama Miguel León, y es de Veracruz, igual pueden buscar como el blog ahí. Entonces, creo que igual, a lo mejor no se arriesga a la juventud, pero a lo mejor eso es lo que les permite tomar esos riesgos. ¿Qué le recomiendas a alguien como nosotros que quiere contar la verdad? Porque creo que es lo que México necesita, o sea, que estar informado. ¿Qué le recomiendas a alguien, a personas como nosotros que queremos salir, pero también sabemos que si salimos y vamos a contar una verdad, nos puede matar? ¿Qué nos recomiendas hacer o por dónde empezar? Lo primero es, de verdad se los digo de todo corazón, se tienen que preparar muy bien. Tienen que aprovechar la universidad para prepararse y tener habilidades que otros de otra manera no tuvieron. No sé si, bueno, yo te voy a preguntar, Enrique, pero no sé si acá tienen un taller de televisión, tienen un taller de radio, tienen un taller de prensa escrita. Eso sería buenísimo que lo pudieran tener para que ustedes vayan viendo, uno, si les gusta o no. Pues lo primero, si no les gusta, pues no son de ahí y listo. Y segundo, para que vayan teniendo las habilidades necesarias. Tienen que estudiar. La carrera de comunicación, yo estudié comunicación. La carrera de comunicación no es suficiente. Tienen que estudiar, tienen que, es decir, si les gusta el entretenimiento, tienen que estudiar historia del arte también, hacer un diplomado, no necesariamente tiene que ser una carrera. Si les gusta la política, estudien un diplomado de ciencias políticas o vayan pensando en una maestría en ese sentido. Lo segundo que yo recomendaría, y que lo había dicho otras veces, es arriésguense. Es decir, no, la censura está tremenda, sí, está tremenda, pero no por eso se deja de trabajar. Y aunque la censura esté muy fuerte y el nivel de inseguridad esté fuerte en el país, tampoco no es que cualquier cosa digas y te mate. O sea, hay un espacio grande para trabajar. Entonces ustedes se tienen que arriesgar. Y yo lo que haría, si yo volviera a tener los 18 años, yo me arriesgaría, a lo mejor entraría a una empresa grande para saber cómo se maneja todo. Pero después de 5 años haría lo mío, que es lo que voy a hacer ahorita a los 40. Entonces, mi idea es hacer lo mío a través de internet, pero yo lo haría a los 20. Porque pues, tampoco no puedes pensar todo el tiempo que tienes las manos atadas. Si piensas eso todo el tiempo, entonces pues mejor estudia otra cosa. Pero si vamos a ser periodistas, pues hay que arriesgarnos y tampoco no es tan grave, ¿no? O sea, yo no salgo a la calle así, no, puedo hacer cosas y puedo tener la seguridad de que mi vida está bien. Eso es lo que yo les diría. Dame un segundito. Esta y ya luego vamos. Dame, espérame un minutito que ella va a preguntar primero. Hola, soy Daniela Lucero. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿por qué elegiste México sobre Colombia para desarrollarte profesionalmente? Porque cuando en el 98, que yo me vine a hacer un intercambio estudiantil, Colombia estaba en esa época con un nivel de inseguridad terrible, como estamos ahora en México. Era terrible. Y mis papás viven en una zona de riesgo en Colombia, donde la guerrilla y el ejército y la policía y las autodefensas y los paramilitares se están peleando todo el tiempo. Y a mí me dio miedo, primero me gustó México, pero segundo me dio miedo regresar y que yo pusiera en riesgo la vida de ellos, porque yo había conocido gente, ya periodistas, que habían publicado cosas y que le habían matado a algún familiar. Entonces no me parecía que valiera la pena, por cualquier sueño que yo tuviera, sea el que fuere, que yo arriesgara la vida de cualquiera de ellos o de mi familia o de mis hermanos o de quien fuera. Y por eso decidí que México en ese entonces era un lugar mucho más tranquilo. No tenía, obviamente había narcotráfico porque existe desde hace mucho tiempo, pero no teníamos estos problemas que tenemos ahorita. Pero ni pensarlo, esto empezó en el 2006 aproximadamente. Entonces nunca pensé que
se me fuera a cambiar el papel de los países. Bueno, gracias. Y la segunda es, ¿qué tan cierto es el acoso sexual para poder ascender a pesar de que seas buen periodista y ya en el medio que estás? Yo siempre he creído que eso es una decisión personal. Es quien lo hace, a mí no me gusta, o sea, a mí no me parece ético, no me parece justo también con tus compañeros o con tus compañeras que no lo están haciendo. No estoy de acuerdo, no lo he hecho nunca jamás, pero tampoco he tenido necesidad. Es de verdad, yo he sido un ejemplo y varias de mis amigas periodistas, si no es que todas, ha sido como por esfuerzo personal. Pero también he conocido y he tenido compañeras en todos los trabajos, en todos los medios en los que he participado, desde Colombia incluso, que sí es la novia del jefe y entonces eso lo utiliza ella para ascender. O que el jefe la empieza a acosar y ella empieza a manipular para poder ascender. Eso es una decisión que tú tomas. Me parece antiético totalmente, pero sí se da, no mucho, pero sí se da en un 10%. Por ahí. Bueno, gracias. ¿En qué momento crees que el periodismo, ya sea internacional o nacional, empieza a tener más miedo y qué círculos, o sea, en este contexto moderno, y qué círculos de poder de los que tú tengas conocimiento son los que ejercen esta amenaza hacia el periodismo y al periodista? Yo creo que presidencia, después Secretaría de Gobernación, el secretario particular del presidente. Los gobernadores tienen cierto poder, pero si tú eres un medio nacional no tienen tanta capacidad de llegar, a excepción de que tenga como una muy buena relación con el medio para el que tú estás trabajando. Pero digamos la ejercen, y supongo que siendo un periodista local y un periodista estatal, si tienes al gobernador encima de ti es un peligro. Es un peligro para publicar y es un peligro también para otras cosas, pero como periodista nacional no. Yo creo que los grupos más grandes de poder que ejercen censura o que hacen difícil la labor periodística es presidencia, secretaría de gobernación, secretario particular del presidente, algunos secretarios, digamos Hacienda. Hay otros que no tienen tanta influencia. Sedatu, no, Rosario Robles podría decir, no me gusta tal cosa, pero en realidad no tiene. Bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México también tiene gran influencia sobre los medios de comunicación y gran poder de meter o sacar o de decir, porque la Ciudad de México da mucho dinero a los medios para publicidad. Entonces tiene este poder de decir, no, pues es que no me gustó esto, cómo lo manejaron, vamos a sacar otra nota, te voy a poner a esta persona que es especialista en el tema y ya lo podemos sacar. Creo que esos son como los focos desde donde viene, desde donde se ejerce esta censura, y que son al mismo tiempo los focos de poder que tienen miedo de lo que se publica. Pero también hay otros, se están generando, creo que en México están pasando tantas cosas, que estamos viviendo tantos momentos, que se están generando otros grupos de ciudadanos que hacen contrapeso a los ciudadanos que están reclamando todo el tiempo. Entonces estos mismos ciudadanos son los que dicen a veces, es que este periódico o es que este periodista está sacando todo el tiempo estas cosas, y le ayudan un poco al gobierno. No quiere decir que les estén pagando, quiere decir que ellos están ejerciendo una libertad de expresión, pero con esa libertad de expresión ayudan a la parte oficialista. No sé si más o menos respondí la pregunta. Sí. ¿Alguien más?
Mi pregunta es, hace unos años se vio con lo de Yo Soy 132 un grito de la sociedad pidiendo democratización de medios y había un debate entre si se podía y no se podía. Por ejemplo, el modelo estadounidense es muy claro en eso, hay cadenas que apoyan a un partido, hay cadenas que apoyan a otro. ¿Es viable que en México pudiera haber ese nivel de apertura en algún momento donde una cadena televisiva abiertamente apoye a un partido y otra a otro partido y que la sociedad no tuviera problema con ello como no lo tienen en Estados Unidos? No, yo no lo veo. No lo veo porque, por ejemplo, la última ley que se aprobó de reforma política y para elecciones, electoral, antes quitó libertades, ¿no? Es decir, si tú quieres hacer un debate entre candidatos para gobierno, tienes que invitar desde el priista, panista, perredista, hasta el del Independiente y del Nueva Alianza y el de Movimiento Ciudadano. Entonces toca un debate como con 10 personas, cuando tú, como medio y como periodista, podrías elegir con quién quieres hacer ese debate. Si lo haces, es faltar a la ley, y si faltas a la ley, tienes una penalización. Creo que al contrario, se están quitando libertades porque, y eso me parece muy interesante de lo que me dijo el doctor Alejandro Gertz, que hablamos sobre la iniciativa de la marihuana que mandó el presidente. Yo le decía, bueno, ¿usted qué hizo, doctor? O sea, usted está criticando esta iniciativa, pero ¿usted qué hizo cuando fue secretario de Seguridad Pública? Entonces, en ese momento no pudo decir, yo tengo esta iniciativa, vamos a ponerla porque esta guerra nos va a costar muchas vidas. Y me dijo, yo presenté muchas propuestas, pero ninguna pasa. Y no pasa porque el sistema está hecho para nunca perder y para servirse a sí mismo. Y eso me pareció como una frase muy inteligente que revela mucho, sobre todo más de una persona que fue exfuncionario o que es exfuncionario y que estuvo en un cargo tan importante, que te diga, es que el sistema finalmente te regresa al poder y todo lo que se hace es para servir ese poder, porque así se creó desde el principio. Entonces yo siento que lo mismo sucede con los medios de comunicación. Claro, a Milenio nada le quitaría decir que está a favor del PRI y al Universal nada le quitaría decir que está a favor del PAN, pero eso significaría que Milenio estaría perdiendo dinero del PAN y el Universal estaría perdiendo dinero del PRI. Y yo creo que ese sistema no se quiere romper. Y que creo que finalmente puede que a la sociedad no le importe mucho y pueda que como sociedad demos gracias a que sea mucho más honesta las coberturas, ¿no? Y saber uno, bueno, voy a ver este por priista, voy a ver este por panista, voy a ver este por izquierdo, eso está bien, pero no es que no le importe a la sociedad, el problema es que no quiere el sistema, porque no le conviene, porque pierde hegemonía. Yo lo veo muy difícil, pero sí veo en internet la posibilidad de ser más honestos y de ahí sí decir, bueno, nosotros estamos haciendo este trabajo periodístico, pero queremos decir que somos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Y la gente lo verá o no lo verá. Ahí en internet sí lo veo, no en los medios tradicionales. ¿Y crees que el movimiento logró algo en medios? Porque nosotros como sociedad creemos que sí, porque pues hubo marchas y hubo gente que salimos a marchar, pero tú que estás dentro de los medios, ¿crees que el movimiento generó por lo menos un granito de conciencia en los medios tradicionales y se forzaron o tuvieron que cambiar de alguna manera? ¿Y cómo fue ese cambio? Sí, totalmente. O sea, el movimiento sí lo generó, tanto lo generó que yo me acuerdo, en ese momento yo estaba en Milenio, y era algo que al principio, los 2 primeros días, no nos lo dejaron meter. Imagínate, no pudimos meterlo. Cuando se dieron cuenta que era una cosa incontrolable y que había sido un movimiento tan definitivo para la campaña de Enrique Peña Nieto, no les quedó de otra. No les quedó de otra y tuvieron que meterla porque la sociedad presionó a los medios de comunicación tradicionales para actuar de otra manera. La sociedad y las redes sociales, que era una cosa que tampoco no teníamos antes. Las redes sociales hoy definen muchísimas cosas y a lo mejor la presión que ejercen pues sí puede ser a priori muchas veces, porque juzgas de antemano sin saber en realidad qué es lo que ha sucedido. Juzgas a partir de un video, juzgas a partir de una acción de una persona que queda registrada en una cámara de celular.
pero la verdad es que muchas veces sirve para ejercer esa presión. Entonces, en el 132 yo creo que sí definió cambios en los medios de comunicación, definió que los tomaran en cuenta y de alguna manera creo que predijo lo que iba a suceder un poco ahora en el ámbito político. Puede que los priistas, que puede ser PRI, PAN o PRD, exactamente lo mismo, pero hay una sociedad que le está diciendo al poder, no te como cuento, que eso fue lo que hizo el 132, que le dijo al candidato más fuerte de ese momento es, yo no te creo, y para que te crea, tendrías que responderme, ¿por qué hiciste esto en Atenco? ¿Por qué se permitió la violación de mujeres por parte de los policías? Respóndeme eso y después platicamos. Y creo que ahorita un poco las redes sociales y la sociedad se comporta de esa manera. Es decirle, y también de esa manera frente al poder, pero también de esa manera frente a los periodistas. A uno le están diciendo todo el tiempo con redes, permíteme, pues sí, tú me pareces una buena periodista, pero ¿por qué lo entrevistaste? ¿Qué tienes que decir? Y tú tienes que estar dando respuestas y argumentando tu postura y tus acciones todo el tiempo. Creo que sí, de cierta forma, 132 predijo eso que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿tú qué crees que la sociedad debería presionar? ¿Qué crees que sea más efectivo para hacer un cambio? ¿Presionar a los medios de comunicación para que los medios que tienen un acercamiento a la política presionen a la política? ¿O que la sociedad actúe directamente contra el ámbito político? Ajá. Yo creo que las dos. Y me parece que cuando la sociedad genera presión sobre los medios de comunicación sí toman decisiones frente a eso. Es decir, si uno dejara de ver de verdad, digamos, Excelsior, creo que no se ve mucho, de todas maneras, pero si nadie lo viera, nadie, él no estaría. Excelsior Televisión no estaría. Y así para cualquier medio de comunicación. Si tú no compras el periódico, tú no te suscribes, de verdad matas al medio de comunicación. Entonces el medio de comunicación sí toma decisiones respecto a la presión que se ejerce desde la sociedad. Y la presión que se ejerce desde la sociedad es muchas veces a través de redes sociales. Pero también es importante hacerlo directamente, porque no podemos dejarle toda la responsabilidad a los medios de comunicación. No tendríamos por qué dejarle toda la responsabilidad cuando nos damos cuenta que en esta época, porque justamente esta charla fue como para eso, hace 10 años eso no se hubiera podido hacer. O sea, si hubiera habido una lady restaurante, no me acuerdo, la hija de la Profeco, no me acuerdo cómo le pusimos a ella, no sé qué, pues tú presionas esa a la Profeco y despiden al de la Profeco. Tú no presionas al medio de comunicación, presionas directamente a la autoridad. Por eso creo que hay que aprovechar, digamos, como esta juventud que ustedes tienen para que ustedes mismos propongan formas de contar y de informar que no sean tradicionales, porque esas son las formas que van a funcionar en el futuro. No necesariamente la de los medios. En los medios nos quedaremos, bueno, igual y yo sí cumplo mi sueño y ya no me quedo ahí, pero en los medios se quedarán los periodistas más convencionales. Los más independientes y los más audaces tendrán que estar fuera de los medios tradicionales. Y eso es algo que ustedes pueden hacer ahorita, incluso como estudiantes. Un aplauso. Muchas gracias, chicos. De verdad, tomen en cuenta lo que les digo. Tienen que prepararse, tienen que encontrar habilidades, tienen que fortalecerse académicamente, intelectualmente. Es muy, muy, muy importante y pues gracias por escucharme.